acá las unidades ejecutoras. Tenemos los que formulan digamos, el estudio, las OPIs que revisan y analizan la viabilidad y las otras que ejecutan la inversión, ¿no? Entonces también cuando se ejecuta la inversión hay que garantizar y seguirse que el proyecto tenga todos los parámetros técnicos establecidos para garantizar un servicio de calidad. No es igual una infraestructura educativa que una infraestructura de salud. No es igual un consultorio donde se atiende al niño a un ambiente donde sacan rayos X. Cada cosa tiene parámetros técnicos que hay que respetar. Entonces, cuando se ejecuta, hay que garantizar que esos parámetros técnicos se cumplan para poder evitar, digamos, efectos negativos o servicios que no sean de calidad, ¿sí? Entonces, la unidad ejecutora también tiene sus responsabilidades y es de alguna manera acompañada por las OPI para garantizar que el proyecto se ejecute de manera adecuada. Entonces acá lo que les comenté en la pizarra, el ciclo del proyecto, ¿no? De la preinversión, la inversión y la posinversión, de la operación del proyecto, el mantenimiento. Y la idea no es llenarse de proyectos y luego no tener plata para operar. Las municipalidades ejecutan un montón de proyectos y ¿qué pasa si no saben cobrar? El proyecto puede dejar de ser sostenible, ya no ven plata para seguir operando. Entonces, así como damos servicio, hay que saber también cobrar el servicio, porque las entidades municipales son como empresas que venden al crédito, van invirtiendo, amplían su capacidad de servicio y tienen que desarrollar paralelamente su capacidad de administrar la gestión tributaria, porque si no cobras, ya no tienes plata para operar. Han construido un montón de calles, hay que barrer las calles. Han construido parques, están dando servicio de recojo de basura. La basura cuesta, recogerlo hay que gastar en gente, en combustible, eso hay que llevar a los rellenos sanitarios y ahí está una máquina trabajando todo el día. Es todo un proceso, es un proceso industrial cada servicio del Estado y eso tiene un costo. Y si no sabemos cobrar, el riesgo es que esos servicios puedan disminuir en su calidad o puedan, digamos, dejar de darse. Y eso es lo que se llama la sostenibilidad de la inversión, operación y mantenimiento de la inversión, ¿no? Y la evaluación que se hace para ver cómo los proyectos efectivamente están dando servicios a la comunidad de manera óptima. Esto es lo que les comentaba, la fase de preinversión, digamos, todos los estudios que se tienen que hacer con el personal especializado para garantizar una buena propuesta técnica de inversión. Bueno, acá se habla de los montos hasta 1.200.000. Los estudios son muy simples, muy sencillos. Hasta 20 millones se aprueban con un perfil, con una información de un poco más de detalle, y pasado los 20 millones ya se requiere estudio definitivo más grande, ¿no? Eso es lo que se llama el tema de la factibilidad. Dependiendo de los montos se va poniendo un poquito más de rigor al Estado, ¿no? Bueno, acá es los requisitos para declarar la viabilidad. 1, una buena propuesta técnica. 2, que se garanticen los recursos para la inversión del proyecto y para eso la unidad ejecutora debe ser competente en el tema. 3, la entidad que va a operar el proyecto efectivamente manifieste que tiene los recursos para operar el proyecto de inversión pública. Y si el proyecto de inversión pública no está en la competencia de la entidad, por ejemplo, una municipalidad que hace un colegio, el colegio no lo va a operar la municipalidad, aquí lo va a trasladar a la UGEL, y la UGEL de aquí depende del gobierno regional. Entonces ahí ese estudio debe tener una firma de convenio donde el gobierno regional diga que efectivamente necesita el colegio, cuenta con los recursos, va a gestionar la plaza de los docentes y tiene recursos para operar esa institución educativa, ¿no? Entonces cuando otro es el que opera, tiene que haber ese convenio firmado que garantice la sostenibilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok.
Bueno, ya los proyectos se van, digamos, también registrando en el banco de proyectos, y ahí hay todo un tema vinculado a lo que se va, formatos que permiten registrar toda la información del proyecto. En este momento se está mejorando un banco de proyectos más grande, más moderno, donde todo el seguimiento de la inversión pública va a ser por medios electrónicos. Entonces ya desde Lima se va a poder mirar cómo está ejecutándose cada proyecto en el país, ¿no?, a través de mecanismos electrónicos. En la fase de la inversión ya se trabaja el expediente técnico, se garantiza los recursos para la ejecución no solo de la obra, sino de los componentes del proyecto, y como les comentaba, en la posinversión, ¿qué necesitamos para operar, mantener y también hacer evaluaciones del proyecto? En una evaluación que se hizo al programa de inversiones del Minedu, una de las críticas a ese programa era de que el diseño de proyectos de educación del Perú no están alineados a la calidad educativa. Muchos de ellos solo se centraban en aulas, áreas administrativas, cercos y baños, y en el mejor de los casos ambientes para biblioteca o laboratorio, y ahí quedaban, pero no tenían los espacios que requiere el contexto educativo en general. Y no es igual un colegio en costa que un colegio en sierra. A veces inclusive se copiaba la misma, de repente en la sierra construías un colegio con tremendas ventanas, y en la sierra se influye la patada que los colegios tienen otra forma, otra estructura. Otro tema que se está hasta ahora tratando de mejorar es que los diseños ya sean más estándares, porque de repente alguien pues quiere decorar su colegio con mayólica, no sé, que le traen de Europa, porque no es raro ver al interior del país, en un pueblito donde hay 20 casas, un palacio municipal de 3 pisos, ¿no? Y la pregunta es ¿para qué?, ¿no? Y ahí se gasta la inversión de los próximos 3 años. Entonces, todas esas cosas se van mirando, ¿no? Y hay que mirar si es posible operar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en Iquitos están construyendo un mercado. Y también en este tema, como en todo el tema político y en todo tema público, entra también a tallar la parte política, que no necesariamente lo más recomendable, ¿no? Y a veces Hola. Hola, un favor. Es el archivo, ¿sabes cómo llego al archivo? Acá se va a mirar también el tema de la inversión de manera más detallada. Estamos nosotros, a ver por favor, estamos implementando en el país políticas de inversión pública, ¿no? Y que de alguna manera buscan mejorar las cosas malas que todavía hay en el sistema. Como les comentaba al principio, en el Perú está todo por mejorar. No hay nada que esté con una calificación de 20, ¿ya? Y entonces el sistema de inversión pública, como el sistema de presupuesto, como el planeamiento y otros, tienen que ir mejorando y articulándose más cada día, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la inversión pública, todavía la idea de proyecto es casi a discreción de la autoridad, del alcalde. El alcalde va a un evento, le gusta una plaza, toma una foto y quiere que la haga igualita, ¿no? Entonces eso también resta la calidad de la inversión.
porque la Constitución dice que el que prioriza la inversión es el titular del pie. Entonces, como estamos en un país descentralizado, las autonomías que se han dado a las autoridades en el Perú son extremas. Y en el Perú, donde no necesariamente tenemos buena calidad de autoridades. Como dice nuestro amigo Antero Flores Arauz, en el Perú, los requisitos que se pide a un ciudadano para que sea congresista son los mismos que se exigen para ingresar a un MIR. La diferencia es sobre la edad. Entonces, eso pone en riesgo la calidad de la gestión. En Japón, por ejemplo, para ser alcalde, tú has tenido que primero ser profesional, luego haber sido funcionario público, luego haber sido regidor y después recién puedes postular a ser alcalde. ¿Y por qué? Porque hoy dicen, nosotros no podemos poner en manos de cualquiera el futuro de una población. Y eso es lo que se hace en la práctica. Entonces hay alcaldes que recién cuando ya los han elegido, no saben ni qué hacer. O sea, recién dicen, pero yo tenía que hacer esto, acá había una ley que hay que cumplir, no tienen ni idea de lo que es gestionar, ¿no? Entonces, esos riesgos todavía hay en el Perú. Entonces, nuestras normas demasiado democráticas hacen de que en el Perú el riesgo de la ineficiencia sea todavía hoy día muy grande, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí de las políticas estamos tratando de que cómo priorizamos inversión pública en base a brechas. En base a necesidades básicas, no solamente sociales, sino también económicas. En el Perú nos quedamos mucho en la parte económica. Ahora vamos a tocar un poco ese tema. Y que también las entidades hagan lo que les corresponde, ¿no? Prioritariamente. No hacer cosas si no he terminado de dar una buena atención a mi clientela. Y que los proyectos deben tener ese concepto de integralidad que le hemos mencionado acá, mirando cómo doy un servicio, digamos, de calidad. Zapatero a su zapato, el Estado no está para ejecutar obras. Y los que hemos trabajado en el Estado, sabemos de que no todo hay que hacerlo en casa. Al menos la experiencia me recomienda de que si yo quiero hacer algo bueno y oportuno, debo contratar fuera. Porque eso de querer hacerlo todo en casa te lleva a no hacer nada, a hacerlo malo o de repente a hacerlo demasiado tardío. Entonces la tercerización como que es algo que en el mundo está demostrado puede ser eficiente, pero sin coima. Porque cuando coimeas la calidad de la inversión, del estudio, ya no puedes exigir pues calidad, porque ya te ha dado el empresario toda la utilidad del proyecto o del estudio. Entonces hay que tercerizar pero de manera decente. La inversión tiene que tener un alineamiento estratégico para lograr los cambios para el desarrollo. Ahora lo vamos a mirar. Los proyectos deben ser grandes, hay muchas municipalidades y gobiernos regionales, también caso Cusco, que ayer justamente escuchaba un problema en el Cusco. En el Cusco hay cientos de proyectos a medio hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno regional llegó un momento que empezó a hacer hasta 500 proyectos y de esos 400 por administración directa. Todos estaban mal hechos. No es fácil, zapatero es un zapato, el Estado no es constructor. El Estado no es constructor. Bueno, el otro tema es, en la parte ya del expediente técnico hay que ver si efectivamente, cuando hablamos del expediente técnico estamos hablando del mismo proyecto, ¿no? Porque a veces también el expediente técnico se dispara y están queriendo hacer otra cosa, a veces por inflar los costos para aumentar la coima o a veces para beneficiar a un constructor. Pueden darse muchas cosas en el camino, sobre todo en un país donde hay muchísima corrupción. Y todo eso hay que ir, digamos, mirando en el tema de la inversión pública, garantizar que el proyecto culmine bien y luego garantizar la operación. Todo eso está, digamos, en la política de inversión. Nosotros llamamos eficacia de la inversión, es de que la inversión ya esté priorizada a aspectos fundamentales de desarrollo. Por ejemplo, en una municipalidad, la verdad que no es difícil, ¿eh? En Lima, ¿qué temas tenemos prioritarios? El transporte, que es un caos, por ejemplo. Ahí ya tenemos una prioridad por resolver y que de repente nos va a tardar varios años. La inseguridad ciudadana, que es otro tema que está generando muchos problemas, ¿no?
¿Qué otra cosa ven ustedes desde el punto de vista municipal con el Lima? Los El tema residuos ambiental. sólidos. Los residuos sólidos, otro problema. El otro día salió un documental que Independencia o Comas botaba los residuos hospitalarios en el río Chillón. Y eso es peligrosísimo. Todo centro de salud tiene que tener un horno para quemar todos los residuos hospitalarios. Muchos son de altísima peligrosidad. Imagínense tuberculosis, tantas cosas que se pueden transmitir a través de los animales. Tantas cosas. Entonces, residuos sólidos, otro gran tema. Otro tema, el medio ambiente. Lima cada día está llenándose de más carros y de más contaminación. No tenemos reglas hasta cuándo puede circular un vehículo en Lima. Hay vehículos que comenzaron a circular antes de que nazca. Entonces, ya en los países, digamos, con un poco más de cultura, los vehículos tienen una vida útil, 15, 20 años y salen del mercado. Entonces acá tenemos todavía carros de 40, 50 años que están contaminando el ambiente. No hemos resuelto el problema del tiempo, de los traslados. No hay políticas en realidad de desarrollo urbano. Por ejemplo, en Chile ya están recuperando las áreas verdes. Ustedes van a ciudades desarrolladas donde ya en los postes de la calle, como ya todo está con concreto, empiezan a poner maceteros con plantas. Y la cultura de la gente llena todos los espacios. Qué bonito, la vez pasada estaba, les comentaba, en Copenhague. Copenhague es una ciudad, entren al Google y miren las azoteas de las casas. No hay muchos edificios muy altos, son ciudades muy conservadoras. Y había una torre, un edificio justamente chino, que era como un mirador, donde estaban las oficinas del Banco Mundial. Y subimos de las azoteas a mirar las casas. Todas las casas son jardines, las azoteas. Todas las azoteas son jardines. Yo decía, justo yo trabajo acá en MEF y miro los techos del centro de Lima. Todas las azoteas son depósitos de basura. Mira, ¿qué tal? Es cultura. Es cultura. ¿Qué tal diferencia? Entonces, en estas ciudades, todos los espacios libres ya están llenos de tanta. En Japón, en azoteas se cultiva hortalizas. Entonces, esas cosas todavía no están resueltas en Perú. Aspectos medioambientales, residuos sólidos, transporte, seguridad ciudadana, temas culturales, ¿no? En España, sin ir muy lejos, las municipalidades promocionan todos los museos que administran, ya tienen tiempos libres, gratis, para los estudiantes, para la comunidad, y los museos son como café, para que se vayan las señoras, como quien toma su café a culturizarse un poco el tema, antes de estar viendo más Magal y todas esas cosas que no sirven, ¿no? Pero ya la misma, o sea, el mismo Estado genera mecanismos, espacios culturales para la población. ¿Por qué? Porque en la medida que todos seamos más cultos, el país va a tener más potencialidades para poder avanzar, ¿no? El tema de la cultura baja, entonces, en realidad, en materia, digamos, urbana o local, hay muchísimo que hacer. Gobiernos regionales, la verdad que no tienen claro cómo gestionar el desarrollo de cada departamento o de cada ámbito. Están todavía en pañales. No tenemos planes claros. Por ejemplo, en el Perú, un tema pendiente aquí regional y local, el tema de la competitividad económica. La formalización de la actividad económica. Todavía nuestra informalidad está llegando al 70%. Es un tema local y regional. No hemos identificado a nivel regional cadenas productivas para el desarrollo, aspectos de turismo, aspectos culturales, que son temas regionales. ¿Qué hacemos para que se desarrollen los departamentos o las regiones los próximos 40, 50 años? Entonces hay todo un tema. Y el nacional, no sé qué hacemos en Lima. Nuestra mirada nacional es muy teórica y muy de escritorio. Y ojalá en realidad lo que ofrecía Keiko y PPK también era de que los funcionarios, antes de llegar al nacional, tienen que haber pasado por el local y el regional. Porque si no desde Lima no tienes claro que nuestras leyes que no se aplican. Entonces es todo un tema, es todo un tema que hay que ir mejorando. Entonces, como podemos ver, hay todo por mejorar, ¿sí? Entonces la idea es que la inversión comience de estos procesos de cambio.
Si hay todo que mejorar, no podemos estar gastando la plata en cosas que no sirven. Estadios, un montón de todavía malencones en un montón de lugares. Bueno, pero en fin. La vez pasada estaba en Jaén y tenía un tiempo libre, una mañana, así que agarré mi colectivo y me fui a un pueblito que se llama Miraflores. Y llego al pueblito totalmente pobre, no tiene ni agua, ni luz, nada, y me bajo en el paradero del colectivo y veo un tremendo mercado. Y ahí yo soy pues comelón, y en los mercados uno conoce la cultura de la zona, ¿no? Además se come rico. Y me voy al mercado y adentro del mercado estaban jugando pelotas, unas chiquitas. Había una sola vendedora. Lógicamente la vendedora no iba a estar adentro porque nadie iba a buscar. La vendedora tenía su mesita en la vereda del mercado. La pregunta es: ¿por qué hicieron el mercado? A alguien se le ocurrió, pero no era necesario. Era un pueblo tan pequeño que no necesitaba mercado. Y luego le pregunto a los chiquitos: como uno llega nuevo, todo el mundo se te acerca, ¿no? Le digo: ¿qué hay que ver acá? Ah, nuestro coliseo. Ahí vamos al coliseo. Y con los chiquitos nos fuimos caminando al coliseo a 3 cuadras, un coliseo grande y bonito, parecía el Divos. ¿Qué hacía ese coliseo en ese pueblito? Bueno, y conversando, ¿y ahora qué van a hacer? Ay, el presupuesto para el retiro es para un estadio. Entonces, ya como con Torito, ya ¡pum!, no te caes. O sea, un mercado que la gente no necesita, un coliseo que no es relevante, no tienes agua, no tienes nada. Y ahora un estadio, fui a hablar con el alcalde. Al alcalde le digo: ¿qué están pensando hacer ustedes acá? Ah, señor Torres, usted no sabe. Acá el pueblo es deportista. Ahora visto usted nuestro coliseo para que la gente entrene en la noche. Y el estadio, lo que pasa es que nos falta un estadio para hacer la hazaña esencial del Cusco, campeones de América. Esa era la misión de desarrollo de ese pueblo. Absurdo, pero a veces es así. Entonces la idea es ya tener claro más o menos qué hacer. Bueno, como comentamos, mejorar el tema de cómo los proyectos deben tener más, digamos, mirada de desarrollo a un plan. Los sectores están trabajando políticas para orientar cómo se debe trabajar mejor la inversión en cada sector. Hay todavía un esfuerzo para mejorar el tema del planeamiento, que en realidad no necesitamos hacer grandes planes. Yo enseño planificación y una de mis alumnas era gerenta de planificación del gobierno regional del Callao. Y mandaron a hacer su plan hecho por la ESAN. Y un día me llama desesperada: profesor, yo tengo problemas con el planeamiento, quisiera que usted lo vea. Tráeme tu plan para mirarlo. Y me trae un ladrillo. ¿Quién iba a leer todas esas cosas? En el diagnóstico había como 500 hojas, era para llegar a la luna con ese plan. Yo le digo: no, el plan es eso. O sea, el plan, Colombia tiene un buen esquema de planeamiento. Yo tengo que hacer una pasantía en Colombia sobre el planeamiento. ¿Y cómo piensan ellos? El plan es un documento de trabajo donde el gobernante aterriza de manera práctica el programa de gobierno de los próximos 5 años. ¿Qué queremos cambiar en los próximos 5 años? Y eso darle contenido. Los cambios objetivos y planes de cambio. ¿Qué consisten los objetivos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto de inversión tenemos? Y con eso ya tenemos chamba ordenada para los 4 años de gobierno. Es un plan. Y no un documento de 1000 hojas que nadie lo va a leer. Y la pregunta: ¿dónde están acá los objetivos? No lo encuentras. Entonces, bueno, le dije a esta señorita que se consiga un consultor que se ponga pues, a leer 1000 hojas, o sea, y que en verdad ya no servía, mucha literatura no sirve, te desvías del objetivo. Y además los peruanos que no tenemos mucha práctica de la lectura. Entonces hay que priorizar carteras de inversiones y hay que buscar que el privado participe en el desarrollo. Por ejemplo, Bogotá tiene una muy buena experiencia de seguridad ciudadana. Yo he tenido la oportunidad de visitar, hice una pasantía sobre seguridad ciudadana en Bogotá, y allí, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene la mitad de la responsabilidad del problema. Tiene una Dirección General de Seguridad Ciudadana. La Cámara de Comercio, no hablo del Estado ni de la municipalidad, tiene una Dirección General de Seguridad Ciudadana y tiene un Observatorio de Seguridad Ciudadana. ¿Quiénes son las primeras víctimas de la inseguridad? Los empresarios. ¿Quiénes son los que primero huyen cuando la inseguridad aumenta? Entonces hay que buscar esas alianzas públicas, privadas, para el tema de la seguridad ciudadana.
En La Molina nosotros pagamos un seguro privado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando suena la alarma, en menos de un minuto está llegando el primer policía que pasa por donde suena la alarma. Y ahí están asociados la empresa privada, la comisaría y la municipalidad. Te llegan cualquiera de los tres serenos al auxilio, ¿no? Y ya todos están interconectados. Entonces, cuando se junta, y así dice además el programa de presupuesto público y seguridad ciudadana, se tiene que trabajar de manera articulada, público-privado. Terminales terrestres, mercados y algunas vías donde se puede cobrar peaje, debe ser de privado. Ya aeropuertos, todo eso tiene una rentabilidad, digamos, privada. ¿Para qué el Estado tiene que intervenir habiendo tantas cosas donde poder? Mira, Lima, no tenemos Lima tiene el puerto más grande del Perú y no tenemos una ruta de tránsito pesado. ¿Qué hacen los trailers a las 7 de la mañana andando por la carretera central? O sea, si no tenemos una ruta, por lo menos pongamos un horario, pues, ¿no? O sea, que los camiones, trailers pesados circulan de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Ya? Pero tú tienes 7 de la mañana encima, que es un caos el transporte, un trailer que te demora media hora a llegar al Chavo. Absurdo. Cosas tan elementales que no lo miramos como problema, porque estamos mirando otras cosas que de repente no son tan relevantes. Entonces hay que distraerlo en lo sustancial, ¿sí? Bueno, la otra parte es cómo garantizamos eficacia durante la gestión de la inversión, desde la preinversión, la ejecución y la operación del proyecto, ¿no? Entonces ahí también las políticas buscan hacer un seguimiento a la inversión durante su vida útil, mirar los sistemas de contrataciones, evitar las ejecuciones por aplicaciones directas, ver que el proyecto cierre, para que cuando un proyecto entre en operación, ver si terminó completo, efectivamente está preparado para dar servicios a la población. Hay que hacer un seguimiento si el proyecto está operando adecuadamente en el mantenimiento, tiene operación. Hay que mirar cómo sectorialmente o en la municipalidad o en la región, que estamos haciendo decenas, centenas de proyectos, cómo evaluamos para ver buenas prácticas, en qué fallamos, porque no todos los proyectos están bien hechos, ¿no? Entonces, hay que generar como una especie de cultura del conocimiento, ¿no? Y el tema del impacto está vinculado a que en el Perú nos hemos olvidado del desarrollo económico. Nos hemos focalizado mucho solo en la parte social. Y tenemos dos áreas un poco olvidadas, la parte económica y la parte ambiental. Les comentaba al principio todo lo que se está ya advirtiendo, el tema del cambio climático, los cambios que está ocurriendo. En Ica, la producción de aceitunas ha bajado al 30% por variaciones en la humedad. Yo tengo un amigo que produce, que exporta aceituna, y él está, en este año ya está sembrando granada, porque ya la aceituna ya no es rentable, entonces está cambiando el cultivo. Y como va a seguir cambiando la temperatura, hay muchos cultivos que ya no van a ser rentables en otro momento, ¿no? Entonces hay que mirar cómo mejoramos competitividad, productividad en el país, la mirada, como les comentaba a ustedes, de corredores logísticos, cadenas productivas. Estamos muy atrasados en el tema de innovación para el desarrollo. Tenemos que innovar. ¿Cómo garantizamos a nuestros empresarios tecnología? No estamos explotando bien el turismo. México es un país que ha avanzado mucho en turismo. Y recuerdo que en los 90 México tenía de ingresos en turismo equivalente a todas las exportaciones del Perú, solo en turismo. Entonces el turismo es una actividad muy rentable y hay que trabajarlo. El tema de la biodiversidad, que estamos trabajando muy poco, el tema del ecosistema también, y cómo promovemos conocimiento para el desarrollo. Son temas como pendientes, ¿no? Y hay que trabajar de manera coordinada, nacional, regional y municipalidad. Cuando una región no es capaz de organizar la gestión del departamento, todos estamos fregados, porque las municipalidades tienen miradas locales y el nacional tiene mirada sectorial.
La única entidad que tiene una mirada del territorio integral es el gobierno regional. Y si la región no hace algo por planificar el desarrollo en un espacio territorial, el desarrollo no se va a dar. Por eso se crearon las regiones. Porque la municipalidad va a ver su distrito, en el mejor de los casos la provincia. Y el sector va a mirar la salud, la educación, la seguridad, pero de manera aislada. ¿Y quién mira la integridad de la localidad, del territorio? Lo único es la región. Si las regiones no funcionan, todos estamos fuera. No va a haber desarrollo. ¿Sí? Ok, preguntas, jóvenes.